Bendiciones, bendiciones a ese lindo público oyente de radio online. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré grandes cosas y ocultas lo que tú no conoces. Jeremías 33:3. Qué bendición desde el Ecuador para ustedes, quienes hacemos este set virtual de radio Conexión con Dios, tocando tu corazón durante este trayecto efectivo del programa Enlace Cristiano para todo el mundo, precisamente haciendo conexiones celestiales para el reino de Dios. Con mucho gusto, dentro de un instante estaremos ya compartiendo el mensaje, la entrevista, la alabanza de mi querido pastor de Centroamérica, ¿ok? De inmediato vamos con la oración del programa por parte de mi esposita Lili. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde nos gozamos en su presencia, reconociendo, mi Señor, su grandeza, su soberanía. Gracias, mi Señor, por este nuevo día, por este despertar, por sus cuidados, por su provisión. En este momento, Señor, te damos las gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sea usted, amado Espíritu Santo, tomando control de principio a fin este tiempo, Señor. Usando, Padre, a nuestro pastor Pablo como un instrumento en tus manos para sembrar tu palabra, mi Señor, y que aquellos oyentes que escuchen tu palabra, mi Señor, sea tocado por tu presencia, Espíritu de Dios, y que tu palabra jamás volverá vacía, Señor. Que tu palabra, Señor, cobre vida en los corazones de cada oyente, mi Señor amado. Gracias te damos por todo lo que usted está haciendo y aún hará, Señor, para la honra y la gloria del Padre, del Hijo y de usted, amado Espíritu Santo. Y como siempre decimos, usted, precioso Espíritu de Dios, es el invitado principal en nuestra reunión. Gracias, Papito Dios, por todo lo que usted va a hacer en este tiempo y por la vida de nuestro hermano, de nuestro pastor Pablo, un siervo suyo, Señor, que llevará su palabra en esta tarde. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, damos la bienvenida al ministro del Altísimo, pastor Pablo Mora, desde Costa Rica, Centroamérica. Estaremos un tiempito de oración, tiempito de entrevista, adoración y el mensaje de la bendita palabra de Dios. Ante ello, el pastor Pablo Mora es músico, compositor, autor y pastor. En esta oportunidad brillante es compartir el nuevo lanzamiento de adoración titulada Inmesurable, preparado para difundir en emisoras cristianas de Latinoamérica y el mundo. La canción Inmesurable contiene música original de adoración con un enfoque congregacional y letras centradas en la grandeza, fidelidad y amor a Dios. Bueno, aquí tenemos a mi querido pastor. El saludo para nuestra audiencia de Radio Conexión con Dios. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones, un placer estar aquí con ustedes. Y un honor que me hayan invitado. Para mí es un honor desde Costa Rica saludarlos. Y como dijeron por acá, sí, mi nombre es Pablo Mora y estamos en el lanzamiento de un EP grabado en vivo que se llama Inmesurable. Gloria a Dios, estamos listos y dispuestos para conversar estas preguntitas, como que dice, ¿por qué decidiste seguir el ministerio del canto música? Bueno, la verdad, no es un ministerio que decidí seguir como una carrera. Hace muchos años entendí que Dios trabaja por estaciones en la vida. Y Él no llama a una persona a hacer exactamente lo mismo toda la vida. Hay estaciones, así como le pasó al apóstol Pablo en la Biblia, donde le tocó en una estación hacer tiendas de campaña para sostenerse, en otra estación le tocaba debatir, en otra estación le tocó aprender y formarse, y en otra estación le tocó predicar y ministrar. Aprendí hace mucho tiempo que hay estaciones en la vida.
y te cuento, cuando tenía más o menos 16 años, una de mis canciones fue grabada y difundida masivamente por otro cantante y se hizo muy famosa. En ese momento yo recuerdo que yo me sentía en la cima del mundo porque yo escuchaba mi canción que la cantaban en las radios y la cantaban en iglesias, nadie sabía quién era yo. Pero ahí fue donde Dios empezó a trabajar conmigo y me bajó de esa cima en la que yo creía que estaba y me llevó a un proceso poco a poco, por distintas estaciones que formaron cosas que uno no aprende en los escenarios ni en los altares de las iglesias. Me llevaron a aprender humildad, obediencia y carácter. Entonces, de esas estaciones, nació el ministerio que tenemos hoy, que se llama Tu Iglesia Ministerios, que fundamos hace 12 años y que hoy alcanza a través de devocionales gratuitos, diarios, libros, en más de 8 idiomas, en más de 175 países, a más de 1 millón de personas. Y ahora en esta nueva estación de Tu Iglesia Ministerios lanzamos la parte musical que se llama Endless Records, que es el espacio donde estamos haciendo música. Hace más o menos 20 años tomé una decisión de que no iba a volver a hacer música hasta completar mi formación teológica, hasta graduarme como doctor en teología. Y lo hice porque muchos músicos cristianos que conocí en el camino, la mayoría en realidad, tristemente, no profundizan en sus estudios teológicos, ni en sus estudios de lo que sea, a pesar de la responsabilidad que tenemos como ministros. Entonces, en las iglesias se cantan muchas cosas que no son bíblicamente correctas. Entonces, yo me recuerdo hace 20 años dije, no vuelvo a cantar hasta que me gradúe de doctor en teología. Entonces, gracias a Dios, esa etapa se cumplió y hoy vivimos en esta nueva estación donde seguimos haciendo los devocionales. De hecho, nuestra meta es sacar devocionales en 12 idiomas a partir de febrero. Seguimos escribiendo libros. Ahora estamos por lanzar la primera novela infantil y ahora también estamos con la música. Y lo que buscamos es dar herramientas espirituales a las personas para que puedan crecer en su relación con Dios, pero completamente gratis, sin cobrar ni un 5. Entonces, de ahí fue como terminamos en esta parte musical, Dios en sus etapas. Ok. ¿Y cuál es tu consejo para los que inician en este ministerio, la música, desde luego? Yo diría que son 3 consejos. El primero, si no tienes talento, no lo intentes. Ese no es tu camino. Y eso está bien, está bien. Si no tienes talento, está bien darse cuenta que no es tu camino, porque no estamos hechos todos para hacer lo mismo. El segundo consejo que le daría, nunca se aferre a su ministerio. La vida en Cristo tiene estaciones y si te aferras al ministerio o a una sola cosa, lo más seguro te vas a perder la siguiente estación de lo que Dios quiere hacer contigo. Y el tercero, muchas veces Dios no hace un llamado directo. En la Biblia, muchas personas que Dios usó nunca recibieron un llamado de Dios. De hecho, estadísticamente son 7 de cada 10 personas en la Biblia a las que Dios nunca llamó, pero que Dios usó. Entonces, no esperen a que Dios los llame en una oración, que salga una voz del cielo. Si ya Dios puso dones y talentos claros en vos, sea ser carpintero, sea ser agricultor, sea ser emprendedor, sea ser abogado, sea doctor, cantar, predicar, pues ahí ya los dones están. Entonces lo que hay que hacer es ponerlos al servicio de Dios. Amén. ¿Y cuál es el versículo o frase que te levanta el ánimo? Yo diría que son 2. El primera es Isaías 26:3, que dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Y el segundo es Habacuc 3:17 y 19, que es el que habla que aunque no haya cosechas, etcétera, etcétera, con todo eso yo me sostendré y me regocijaré en el Señor. Amén. Aparte de la Biblia, ¿cuál es tu libro favorito? Eso es complicado. Me gusta mucho leer. Yo diría que el primero es El Profeta de Khalil Gibran.
Es un libro escrito hace muchísimos años. Es un libro poético, espiritual y reflexivo. El segundo es un libro que se llama Influence o Influencias, de un señor que se llama Robert Cialdini. Y el tercero, que muchas personas se asustan, es El origen de las especies, de Charles Darwin, que me parece fascinante cómo él se asombra con la creación de Dios y cómo Dios entretejió todo. Entonces yo diría que esos tres. Finalmente, ¿cuál es tu consejo para los que inician su vida en Cristo, a los que sienten desanimados, desde luego? Uy, a ver, para los que empiezan en esto del cristianismo, esto es para valientes y valientas. No siempre te va a ir bien, no siempre vas a estar bendecido, no siempre vas a estar prosperado, no siempre vas a estar en victoria, y está bien, porque la Biblia es muy clara que vamos a tener aflicción. No hay por qué sentirse mal cuando hayan momentos difíciles, porque usualmente son en los momentos donde Dios está forjando nuestro carácter. Pero si perseveramos y mantenemos nuestros ojos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, entonces, conforme a su propósito, todo va a obrar para bien. Y para los que están desanimados, yo diría que alégrense. A ver, la Biblia nos enseña que las misericordias nos alcanzan cada mañana. Y hoy Dios te regaló y me regaló un montón de misericordias. Imagínate que el promedio de latidos del corazón de una persona promedio es de 100.800 latidos al día. Son 100.800 misericordias de Dios diarias. Y las respiraciones son alrededor de 23.040. Entonces, eso es pura misericordia. Hoy, aproximadamente 175.000 personas no tuvieron esa oportunidad de levantarse con un corazón que late y unos pulmones que respiran. Pero el creador del universo decidió darte esas misericordias a ti. Entonces, no importa qué tan difícil sea la situación en la que estás o la circunstancia en la que estás, alégrate porque Dios decidió darte un montón de misericordias, 100.800 latidos. Esos son un montón de misericordias. Y si estás en Cristo, todo va a estar bien. No necesariamente como esperas, pero al final va a estar bien. Sí, diría que eso. Bueno, a continuación vamos a tener un super impacto de un nuevo lanzamiento, desde luego, de la música de quien es Pablo Mora. Aquí tenemos la música cristiana inmesurable para escuchar con ustedes. ¡Vamos, vamos aquí! Inmesurable, tu paz incalculable, tu gracia inagotable, tu verdad inmutable, tu poder es invencible, tu bondad inconvencible, tu presencia inevitable, tu perdón inagotable. Justicia perfecta, tu palabra manifiesta, tu nombre increíble y tu reino inconmovible. No paro de adorarte, no puedo dejar de alabarte, no.
hay otro Dios como tú. Paro de asombrarme, no puedo dejar de admirarte, no hay otro Dios como Una de las canciones favoritas que están sonando en diferentes estaciones de radio online en todo el mundo, ¿verdad? Estaremos promocionando más canciones, a ver si nuestro querido Pastor Pablo, ¿qué páginas puede seguir o dónde pueden localizar, ubicar, desde luego, estas canciones? Amén. Claro, las pueden encontrar en Spotify como Pablo Mora y ahí van a poder encontrarlas, o si no pueden ir a mi página web personal, que es pablomora.org, o a la página de nuestro ministerio, que es tuiglesia.org. Cualquiera de esas tres páginas van a poder localizarnos. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí, de inmediatamente lo mejor que viene para usted, el mensaje de la bendita palabra de Dios. Con usted. Adelante, mi querido pastor. Bueno, gracias a Dios por la invitación una vez más. Y una de las cosas que usualmente me gusta compartir mucho es, el problema en Latinoamérica es que muchas personas se sienten insignificantes, se sienten como muy poco. Pero hace algunos años atrás, cuando empezamos nuestro ministerio, Tu Iglesia, una de las primeras cosas que decidimos enseñar es el poder de las pequeñas cosas que habla la Biblia. Y así como el COVID tuvo la capacidad de matar alrededor de 15 millones de personas cuando estuvo anuente, ¿verdad? En su mayor época. Y digo alrededor porque todavía no se sabe realmente cuántas personas mató, porque muchos países no dijeron realmente la cantidad de personas que murieron. Pero el COVID es un virus minúsculo, es invisible. Otra cosa muy importante es la mayor cantidad de muertes que hay en el mundo por animales no es por tigres, no es por leones, no es por nada de eso, es por los mosquitos. Los mosquitos es el animal o el insecto que más deberíamos temer, pero es el que más damos por sentado. La cantidad de personas que mueren solo de malaria, ¿verdad? Transmitidas por el mosquito Anófeles, es 1 millón de personas por año. 1 millón de personas al año. Y el dengue, que está en toda Latinoamérica, ¿verdad? Son alrededor de 520 millones de personas afectadas, enfermas, al año a nivel mundial por el mosquito Aedes aegypti. Y son súper pequeños. Y muchas veces la gente cree que para servirle a Dios, que para hacer algo hay que ser muy grande, hay que ser muy importante, hay que tener el ministerio más grande del mundo, tener la iglesia monumental más grande del mundo, tener lo más llamativo del mundo y que todo el mundo sepa quién sos, pero no necesariamente, porque cuando las pequeñas cosas deciden poner manos a la obra, llegan a tener un impacto enorme, y cuando una pequeña idea se pone en el lugar correcto y se empieza a trabajar, logra alcanzar grandes cosas. Y a nivel ministerial es lo mismo. Y pocas veces uso este ejemplo, pero nosotros, el ministerio que nosotros tenemos, no es un ministerio enorme, pero hemos decidido poner esas pequeñas cosas que tenemos en las manos de Dios. Y nos encantó saber que recientemente estamos alcanzando personas en Corea del Norte, que es un país no alcanzado, a través de misiones digitales.
Estamos alcanzando 1 millón de personas en 8 idiomas. Y, y mucha gente esperaría que podamos hacer más, que necesitamos ser una mega iglesia para alcanzarlo, pero si ustedes conocieran, eso lo hacemos en la oficina, desde la oficina de mi casa. Y desde ahí Dios está permitiendo que alcancemos diferentes lugares del mundo, porque, a ver, es muy importante entender que no importa qué tan grande sea aquello que tenés en tus manos, si lo pones en manos de Dios, logra hacer una gran transformación. La Biblia nos enseña en Mateo 13, 31, 32. Y lo que dice es, la siguiente es una ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Y cuando crece hasta llegar a ser un árbol, vienen los pájaros y hacen nido en sus ramas. Cuando leemos la misma historia desde Marcos 4, 30 32 dice, Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato usaré para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto y sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen hacen casa bajo su sombra. Y es muy interesante porque creo que muy pocas personas han puesto atención a esta ilustración. Y les confieso algo, me fascinan las plantas y me encantan las aves. Y una de las cosas que he notado con el tiempo es que yo necesito semillas para alimentar a mis aves. El mayor enemigo de la semilla es un pájaro. Pero una vez que el árbol crece, se convierte en la casa de su mayor enemigo. Y esto es algo que me marcó muchísimo, porque, a ver, cuando ponemos nuestros dones y talentos en manos de Dios, no importa qué tan pequeños o grandes sean, si los pones en manos de Dios y empiezas a trabajarlos, entregárselos a Dios, desarrollarte, estudiar, mejorar, porque las cosas que hacemos para Dios tenemos que estudiar, tenemos que mejorar, tenemos que hacerlas mejor. Esa excusa barata y no cristiana y no bíblica, decir, la hago con todo el corazón para el Señor, no vale. La Biblia dice que hay que hacer todo bien, conforme para el Señor, como si estuviéramos haciéndolo para Dios. Si uno lo hace bien para la enamorada de uno, mi esposa, digamos, si yo busco hacer lo mejor para ella, ¿cuánto más para Dios? Si yo busco hacer ejercicio todos los días para mantenerme saludable, ¿cuánto más lo que voy a hacer para Dios? Entonces, estudiar, desarrollarme, va a llegar un día que cuando estés haciendo lo que Dios te llamó a hacer y ese árbol ya esté grande, aquellas personas que no creyeron en ti son las primeras que van a venir y decir, ¿sabe qué? Yo siempre creí en usted, yo siempre creí en lo que Dios tenía para usted. Pero usualmente son las personas que no creían en vos. Pero es importante entender que la semilla, para crecer, tiene que pasar un proceso. Y el primer proceso es que tiene que ser enterrada. Toda semilla, para que empiece a crecer, tiene que ser enterrada. El agua tiene que rodearla y penetrarla al punto que no se ahogue, pero que tampoco sea demasiado poca. Tiene que romper su cascarón donde está cubierta, el cual es usualmente muy duro. Tiene que echar raíz, que es hacia abajo, en una tierra que usualmente a veces es dura, a veces es media árida, a veces es arcillosa. Después tiene que empujar tierra arriba para sacar sus primeras ramitas y estamos pensando que hay gravedad, entonces tiene que echar para arriba en contra de la gravedad. Después tiene que enfrentarse al sol, a la lluvia, al viento, al frío, al calor, a los animales que se la quieren comer. Y poco a poco tiene que esforzarse para crecer. Jesús en ningún momento promete que la semilla de mostaza se le va a hacer fácil el proceso, no, el proceso es difícil. Al principio te vas a sentir ahogado, te vas a sentir sofocado, te vas a sentir que no tienes el mejor talento del mundo y puede que eso siempre lo sientas así,
te vas a sentir que nadie te escucha, que nadie te lee, que nadie te ve, pero si vos lo seguís usando para Dios, siempre va a haber alguien que va a ser alcanzado. Y hay que seguir perseverando. Ahora, ¿por qué Jesús usa ejemplos de semillas, verdad? Y me encanta porque en Mateo 17:20 Jesús dice, ustedes no tienen la suficiente fe. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería y nada le sería imposible. Y me encanta porque la palabra original que se usa aquí para llegar y decir no tienen la suficiente fe es la palabra apistía. Y apistía lo que significa es incredulidad. Entonces Jesús les está diciendo, ¿por qué son incrédulos? Y es que a mí me gusta mucho porque yo siempre me hice esta pregunta, ¿será que no tengo suficiente fe? Y es que eso no es lo que está diciendo Jesús. Porque Jesús no les está diciendo a los discípulos, tienen que aumentar su fe. De hecho, Romanos 12:3 dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas en evaluarse a ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que ya se les ha dado. Literalmente Jesús les está diciendo a los discípulos, ya todos tienen una medida de fe. La fe no crece. Y esto es importantísimo. De hecho, lo vemos también en Lucas 17, del 5 al 10, que dice, los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar la fe. Y el Señor les respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como la semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate de aquí, échate en el mar, y él les obedecería. Y cuando un sirviente vuelve a orar, o a cuidar de ovejas, ¿acaso el patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dice, prepara la comida, ponte el delantal y sírvete mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que le dijo que hiciera? Pues no, por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos, simplemente cumpliendo nuestro deber. Si ustedes ven, Jesús nunca les responde a los discípulos cómo aumentar la fe. ¿Y por qué es esto? Porque todos ya tenemos una medida de fe específica. Y esta medida de fe también aplica dentro de estos dones y talentos que Dios nos ha dado. La fe es como el ADN, ya está implícito, define quién eres, así como el ADN define quién eres, la fe tiene la capacidad de decirte hasta dónde puedes llegar. Entonces, así como el ADN te dice, tienes la capacidad de respirar y desarrollarte a nivel físico y que los pulmones funcionen. La primera vez que respiramos lo hicimos llorando. La primera vez que usamos nuestros ojos nos costó porque no veíamos bien. Respirar, hablar, requirió constancia, requirió esfuerzo, pero la fe tiene esa misma capacidad, la capacidad de decirte, vamos para allá. Pero como la semilla que Jesús nos habla va a requerir constancia, esfuerzo, dolor, lidiar con el clima, lidiar con las circunstancias. Y muchas veces se enseña en las iglesias que hay que aumentar la fe. Y Santiago 1, del 2 al 6, le dice a la gente, no, así no funciona. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo de alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que la fe se pone a prueba, ¿qué es lo que se desarrolla? La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. ¿Qué cosa? ¿La fe? No, la constancia. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídanselo a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense que su fe esté solamente en Dios. Y no dude. Y es que a mí me encanta por esto, porque nuestra fe ya está implícita. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, si tuvieran la fe de una semilla de mostaza, podrían mover este monte de aquí para allá. O sea, les está dejando claro, su fe es suficiente para hacer esto,
Pero ustedes ni siquiera estaban poniendo en práctica la fe que tiene la semilla de mostaza. Lo que tienen que tener es la constancia que tiene la semilla de mostaza para crecer. Tienen que tener la constancia para seguir adelante y llegar más allá. Y para terminar, muchas veces las personas dicen, Dios me llamó a las naciones, y nunca llegan a las naciones. ¿Y por qué no llegaron a las naciones? Por falta de constancia. Porque no fueron constantes en ese camino que necesitaban ir abriendo poco a poco. Esperaron que Dios les hiciera todo. Y ya Dios les dio el ADN, la fe suficiente para llegar a donde tienen que llegar. Así que si te sientes minúsculo, como una semilla de mostaza, que tu ministerio no es lo suficientemente grande, que tu llamado, o que Dios nunca te llamó, toma esos dones y talentos y ponlos en el Señor y sé constante. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué lindo mensaje para todo ese lindo público oyente de la plataforma digital de Radio Conexión con Dios. Bueno, yo agradezco infinitamente por su participación.